estudiando, y ya hace como 4 meses que no puedo predicar, la enfermedad, de vacaciones, Apocalipsis. Apocalipsis. Quizá hay alguien aquí que escuchó Apocalipsis solo en las películas de Hollywood, ¿no? O en alguna de la guerra, para los que somos más viejos, Apocalipsis Now, ¿no? No, Diego, esas son de nuestros tiempos. Hicieron después la revisión de todo eso. Apocalipsis, la verdad es que tiene la intención, la palabra griega, de en muchas otras traducciones, por ejemplo en inglés es revelaciones. Es decir, la idea es, cuando tú vas al teatro, antes que comience la función, está el telón, ¿no? Y no ves lo que está detrás. A un cierto punto, se apagan las luces, en el cine a veces te aumenta la pantalla, ¿no? Y en el teatro se corren las tiendas, ¿no? Y se ve lo que hay detrás, la escenografía. Eso es Apocalipsis, la palabra. Pero muchas personas tienden, y sobre todo entre los cristianos, tienden a pensar que Apocalipsis es un calendario, un cronograma de los eventos futuros. Y si bien Apocalipsis nos habla de los eventos futuros, y en algún modo nos da una especie de calendario, no es ese el objetivo del libro. Vamos a orar y vamos a ir estudiando. Hoy vamos a estar en la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículos 7 al 12. Vamos a orar y vamos a estudiar juntos. Padre, te agradecemos que podamos estar aquí. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, tú obres en los corazones. En mi corazón y en el de cada uno aquí, por medio de tu palabra, que es como un martillo que pica las piedras, que es como fuego purificador, que es como luz que ilumina en medio de la oscuridad, que es la única palabra de consuelo que el mundo puede recibir, verdadero. La única palabra de esperanza que podemos tener, Señor. Y es la única palabra segura, que cumple todo lo que promete y que habla de todo lo que realmente ha sucedido, sucede y sucederá. Nada fuera de esto es verdad, completamente. Está mezclado con mentiras, Señor, pero en tu palabra podemos encontrar la pura verdad, la absoluta verdad, la incomparable verdad. Señor, ayúdanos que esto modifique nuestras vidas, nuestras mentes. Que si alguien aquí no te conoce, pueda arrodillarse a los pies de Jesucristo, de la cruz, sea salvado. Si hay algún hermano o hermana aquí que se ha alejado de ti, que no está viviendo conforme a la verdad del Evangelio, que se arrepienta, Señor. Ayúdanos y obra en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. El objetivo de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Este es el tema central del libro de Apocalipsis. Nosotros vimos al niño de Belén revelado en 4 evangelios y nos hablan de su vida como hombre. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Tanto Dios como el Padre y tanto Dios como el Espíritu Santo. 3 en 1. Toma cuerpo. Se vacía no de ser Dios, nunca jamás dejó de ser Dios. Se vacía en algún modo de poder manifestar su gloria. Se toma un cuerpo y se humilla. Nace como el más humilde de los hombres para conformar un pueblo, su iglesia. Morir en la cruz por los pecados de los que van a creer en Él y de los que creyeron en Él. Los pecados de los renacidos de todos los tiempos que conforman su iglesia. Resucitar para demostrar que solo Él ha vencido a la muerte y tiene el poder de vencer a la muerte. Luego asciende, visto por los ángeles. Y hoy esperamos su segunda venida. Pero la gente tiene a un Cristo débil y sufriente y un Cristo equivocado. Porque si bien es cierto que Cristo murió y fue débil como hombre, nunca dejó de ser Dios, omnipotente. De hecho, en algunos momentos de su vida de hombre manifestaba todo su poder. En la transfiguración, lo vemos en el bautismo, como el Padre lo certifica como el Hijo de Dios, el Hijo amado. Nunca dejó de ser Dios omnipotente. Tomás le dice, Dios mío y Señor mío. Pero Él ahora vendrá con toda gloria y poder, como Rey de reyes, Señor de señores, a juzgar al mundo.
Así se revelará Cristo. No el Cristito en la cruz débil. Eso ya pasó. Él vino para liberar a su pueblo de su pecado. Vendrá en gloria y en poder. Y los eventos astronómicos se van conmovidos. La Biblia dice que los hombres escucharán el rugido del mar y temblarán por el miedo de las cosas terribles que llegarán sobre la tierra. Eso será el inicio de dolores. Y ahí llegará Cristo en las nubes con todos sus santos ángeles. Y el mundo será juzgado. Él no vendrá en debilidad, no vendrá en sufrimiento, vendrá en el poder absoluto, porque es el soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el Creador, ante el cual se doblará toda rodilla, de los que quieran y de los que no quieran. Así vendrá Jesucristo. Y esto es Apocalipsis, es la revelación del Hijo de Dios, ya no en la debilidad, entre comillas, humana, sino como quien es verdaderamente, en toda su gloria y poder y esplendor, y en toda su ira contra el pecado y las injusticias, y en todo su amor y gracia para quienes creen en Él, su iglesia. Y este Jesucristo se le apareció. Este es el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Aquí termina la revelación que Dios quiere dar al hombre. La Biblia no sigue abierta. Dios no sigue profetizando y mandando cosas para su iglesia. Los profetas de hoy en día son los que hablan las palabras de Dios. Si alguien añade a esto, dice Apocalipsis, será digno de todas las maldiciones que están escritas en el libro. La palabra de Dios está completada. Jesús se le aparece en una isla muy pequeña. Tuvimos la oportunidad, el privilegio, el gozo de estar con mi esposa en la isla de Patmos, una isla griega, pequeñísima, no hay nada, prácticamente nada. Hay 2 molinos en el puerto, una isla muy muy pequeña. Hay una casa en donde se cree que estaba la cueva, en donde se cree que Juan el Bautista escribió Apocalipsis. Es increíble que en un lugar tan diminuto, tan pequeño, tan débil, tan ignorado, Dios lo haya usado para revelar toda su gloria y su poder. Y se le aparece a Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, no a Juan el Bautista, perdón, a Juan el apóstol, se le aparece en Patmos y le dice que él, a través de este libro, tiene que escribir a 7 iglesias locales, como esta, como la ABC, tiene que escribir a la iglesia de todos los tiempos, las cosas que van a suceder pronto, pero tiene que escribir sobre todo la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Recordemos, la iglesia estaba siendo perseguida, asesinados, matados, estaban desesperanzados, muchas veces tenían que escapar de sus ciudades. Jesucristo viene para decirles, muchachos, tranquilos, miren quién soy yo. ¿Algún miedito? Tranquilo. No te preocupes, yo estoy en control. Yo tengo todo el poder. Yo soy el que camino en medio de los candelabros, que son la iglesia. Yo soy el que si quiero soplo y apago la luz de una iglesia local. Yo soy el que mantengo el fuego encendido. Ya hablamos de eso, estoy haciendo recapitulación para los que no estaban. Eso está en el capítulo 1 de Apocalipsis. El que camina en medio de los candelabros, que son las iglesias locales. Eso es una figura del sumo sacerdote que mantenía las luces encendidas. El sumo sacerdote es una figura de Cristo, ¿no? Que mantiene las luces encendidas en la iglesia, que se ocupa de esa iglesia. Y llegamos capítulo 2 y 3, hay 7 cartas a 7 iglesias locales que existían, reales, estaban en un camino comercial, estaban en un orden geográfico. Ya estudiamos 5 de estas cartas y vamos a estudiar la 6ª iglesia. La 6ª iglesia es la iglesia de Filadelfia. A cada una de las iglesias a las cuales Jesús manda escribir a través de Juan, en cada una de las cartas podríamos dividir naturalmente el texto en 7 puntos. 7 cosas que hay en cada una de las cartas que cada una de las 7 iglesias recibe. En el libro de Apocalipsis los números son muy importantes porque Dios, que creó los números, las matemáticas y todas las ciencias exactas y todas las verdades absolutas que existen, Él también usa los números para manifestarse. El 7 nos habla de completeza, nos habla de perfección. Tenemos 7 días en la semana.
En el Apocalipsis tenemos un montón de veces en el cual aparecen 7 cosas. 7 truenos, relámpagos, 7 y así hay un montón de cosas que aparecen. Y aquí aparecen 7 iglesias. Las 7 iglesias representan en su conjunto a la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Y en estas 7 iglesias podemos encontrar todas las dificultades, todos los problemas que la iglesia de Jesucristo ha atravesado y atraviesa. Y por ende, podemos encontrar todos los desafíos que Jesucristo da a su iglesia y cómo Él demuestra cómo la preserva. A cada una de estas iglesias locales, Jesucristo se les presenta en un modo distinto. El modo que usa para presentárseles es lo que esa iglesia necesita en base al problema que esa iglesia tiene. Siempre lo digo, los nombres de Dios tiene infinitos nombres. En la Escritura aparecen algunos nombres. Los nombres de Dios aparecen en la Escritura para proveer a sus hijos o a incrédulos y manifestarse algo de lo que es Él. Los nombres de Dios no son sustantivos, son adjetivos, calificativos. Nuestra lengua no es así, los nombres son sustantivos. Los de Dios son adjetivos calificativos, lo describen a Él, según la necesidad que su pueblo o algún incrédulo deba escuchar. Y Jesucristo a cada iglesia se le va a presentar, según el problema que esa iglesia enfrenta, se le va a presentar en un modo que su persona es suficiente para resolver ese problema. Y así se nos presenta a nosotros también en nuestra vida. Los nombres de Dios también sirven en nuestra vida para ayudarnos en nuestras dificultades, según el problema que tengamos. Por eso es que está todo aquí. Cuando un cristiano enfrenta una necesidad, un problema, puede ir aquí y va a encontrar el atributo de Dios, las características de Dios que tú necesitas para enfrentar tu problema. Dijimos que cada iglesia tiene 7 puntos. El primero es presentarte a quién se escribe. Cuando voy a tratar de ir rápido, yo hablo muy rápido. Cuando hables demasiado rápido, hagan así. Voy a hablar más despacio. No puedo hablar. Cuando hablamos de ángel de la iglesia, lo digo para los que no estaban, algunos piensan que son los pastores, probablemente no. Algunos piensan que hay un ángel efectivamente que cubre a cada iglesia local. Podría ser. Nuestro hermano James, no sé si tiene esa teoría bien fundada, puede después defenderla. Lo que sí sabemos, cuando habla el ángel de la iglesia, está hablando a toda la iglesia. De hecho, el mensaje es para la iglesia. El ángel sería alguien que representa a la iglesia. Entonces está hablando a la iglesia. ¿Cómo lo vemos? Claro, porque le dice lo que está sucediendo en la iglesia. Tienen esto, tienen este problema, está pasando esto, necesitan esto. ¿No? Está claro que está hablando a la congregación. Y aquí en el capítulo 3, los invito a ir, de Apocalipsis, versículo 7, nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis versículo por versículo. Versículo por versículo. Esta es la 6ª carta de las 7 iglesias, 6ª iglesia, Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Esta ciudad se llamaba así, amor fraternal, o algo así, algo parecido. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Es un mensaje particular para esta iglesia. Pero también vamos a ver que en cada una de las 7 iglesias, el mensaje que está acá es también para nosotros. De hecho, cada una de las 7 iglesias termina o al final dice que tiene oído, oiga. No es un mensaje solo para esa iglesia, si bien es un mensaje para los problemas específicos de esa iglesia, pero esa iglesia nos sirve para la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos, los renacidos de todos los tiempos. Podemos escuchar, ver, aprender y usarlo para nosotros. ¿Quiénes son los que reciben? Bueno, la iglesia de Filadelfia. ¿Qué es Filadelfia? Era una ciudad que los griegos habían fundado con la intención de divulgar su cultura, su lengua. Era una ciudad que estaba casi entre 2 continentes,
había como una puerta, digamos, mercantil, y esta ciudad tenía la finalidad de divulgar, no sabría cómo decirlo, la griegicidad, lo griego. Porque del otro lado había tribus que ellos consideraban bárbaras y en algún modo querían colonizarlas. Algo muy típico para hoy en día, ¿no? ¿Cuántos pueblos que colonizan con su cultura, ¿no? ¿Cómo hemos sido colonizados, ¿no? Bueno, los griegos ya lo hacían, muchos pueblos antes, y esta ciudad tenía específicamente en su fundación esa idea. Era una ciudad, digamos, misionera de los griegos. De algún modo querían conquistar, colonizar, convertir a su cultura a esos que ellos consideraban tribus, que no eran tribus, pero muy distintos de ellos, ¿no? Eran los campos desolados de la Frigia, allí estaban los bárbaros, y ellos querían difundir la manera de vivir de los griegos. Era una ciudad próspera, porque la posición geográfica se lo permitía. Dirigía uno de los caminos más grandes del mundo. Era el camino que conducía de Europa hacia el este. Era la puerta de un continente al otro. Era también conocida como una pequeña Atenas, por sus hermosos edificios, arquitectura, y por sus muchos y variados templos a los dioses griegos, ¿no? Había también, como siempre dentro de los griegos, muchas escuelas filosóficas y mucho paganismo y mucha mitología griega, que hoy en día conocemos muchos, ¿no? No tantos, pero muchos la conocen muy bien. Y ahí en esta ciudad se encuentra una pequeña ABC, no, una pequeña iglesia local de Jesucristo, un grupo de cristianos. Digo pequeña, quizás era grande, me la imagino pequeña. Me la imagino pequeña por lo que dice, pero quizás era grande. Una iglesia, un grupo de cristianos aparentemente débiles, con pocas fuerzas. Lo vamos a ver, versículo 8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza. La traducción textual dice aunque tienes poco poder. O sea que no estamos hablando de alguien que está ahí tirado en la cama y no se puede levantar. Estamos hablando de gente que tiene fuerzas en el Señor, pero no tiene la fuerza que el mundo da. Tienen poco poder. Probablemente poco poder en la sociedad. Probablemente no eran, como mismo Pablo dice, siempre la iglesia lo es lo despreciado del mundo, lo vil del mundo, lo que el Señor escoge para avergonzar a lo que es, ¿no? A esta iglesia Jesús se le presenta así. Leemos del versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Algunas traducciones lo dicen al pasado, ¿no? ¿Lo tiene alguien? Ninguno cerrará. Ahí está. El futuro, entonces. Y el que abrió, ¿no? Dice. El que abre y ninguno El que abre y ninguno cerrará. Gracias. Y el que cierra y ninguno abre. Qué maravilla de presentación. El santo. Esta es una descripción del ser de Jesús. En Dios, la santidad no es una tendencia como en nosotros. ¿Verdad que nosotros es una tendencia? Algún día somos más santos, no me estén evaluando según la teología. Somos santos en Cristo, por supuesto. Pero también existe una santidad del cristiano, que tiene que ser cultivada. Cuanto más derrotamos el pecado que está en nosotros, no para ser salvados, la salvación es un don de Dios, es por gracia, no se pierde, es por elección, pero sí tenemos una santidad con la cual tenemos que luchar. Dar el espíritu o en la carne. En Dios no es así. Dios no lucha contra el pecado. Dios no está atraído por el pecado. Dios no puede mentir, dice la Escritura, ni tampoco quiere. No le interesa el pecado. No hay nada en el pecado que lo atraiga. Al contrario, Dios odia y aborrece totalmente el pecado. Es por eso que su Hijo tuvo que morir en la cruz, por el pecado de aquellos que iban a creer en Él, de su pueblo. La santidad
en Jesús es una realidad, es parte de su esencia. Y su santidad, para nosotros los renacidos, si no eres renacido, no lo es para ti, porque no podrás jamás, pero si eres renacido, has nacido de nuevo, la santidad para nosotros es un imperativo, porque en Él es una realidad. Así dice Pedro, en 1 de Pedro 1, 14, 15. ¿Quién lo tiene? A ver, alguien se lo tiene. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Si no, lo busco yo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué los cristianos debemos ser santos? Porque eres santo. Porque eres santo. Es un imperativo. No dice si quieren, si se levantan bien, si apoyaste hoy el pie derecho antes que el izquierdo cuando bajaste de la cama. No. Dice sed, orden, imperativo. No importa tus condiciones externas. Creyente está llamado a la santidad, porque Él es santo. Y seguramente Jesús se presenta así, porque la iglesia de Filadelfia, con mucha probabilidad, vivía en medio de una sociedad muy impura. Él se presenta como el santo. Pureza en medio de la sociedad, de la suciedad y de la sociedad moral. Se presenta como el verdadero. ¿Cuántos templos de cuántos dioses falsos? Porque son todos dioses falsos, si no es Jesucristo. No hay otro Dios. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová, Jesucristo. No hay otro. En esta ciudad estaba lleno de templos paganos. Y Jesús viene ahí y se presenta como el verdadero. Verdad en medio de las mentiras y de las escuelas filosóficas griegas, todas mentirosas y llenas de engaño. Yo te pregunto, ¿existe algo más verdadero que la verdad? Y si la verdad es una persona, porque así lo define la Biblia, ¿existe algo más verdadero que Él? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Él es el verdadero porque Él es la verdad misma. La palabra griega que se utiliza aquí es alétinos, que expresa la idea de algo real, genuino, el original, diríamos, ¿no? No la Nike esa que compramos de 20 francos, no, la original. Victoria significa Nike también, es algo cristiano. El verdadero, el genuino, el real, no esos diosesitos que tienen por ahí. Y atención que los dioses falsos no son solo estatuas o templos, están en tus corazones. Tu corazón. Los dioses que tú te creas son todos aquellos que son distintos al que es el verdadero Dios. Cualquier percepción, idea, concepto, filosofía que tengas distinta de lo que Dios dice que es ya una especie de Dios falso en tu mente y en tu corazón. Él es el Dios real y el hombre real. El segundo Adán. Las personas de este mundo están bajo, como lo llama la Biblia con minúscula, el Dios de este mundo, Satanás, que es irreal, es el fake, es el falso, es el mentiroso, es el padre de toda mentira y de todo fake espiritual. Es el diablo, Satanás. ¿Te gusta la palabra fake, Muy para los jóvenes. Dice tercero, el que tiene la llave de David. Y aquí está hablando de unas profecías de Isaías, capítulo 22, versículos 20. Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Capítulo 22, versículos 20 al 22. Isaías. Perdón, capítulo 22, versículo 20. Lo dije al revés. Capítulo 22, versículo 20. 22, 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras
está hablando del sacerdocio, ¿no? Y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. La Biblia es un libro maravilloso porque Dios desde el inicio hasta el final usa un montón de cuadros para describirnos siempre al mismo, a Jesucristo. Usa personas, usa historia, usa eventos, conmueve la tierra, hace milagros, abre los mares, calma las tempestades, sana enfermos, resucita muertos que vuelven a morir, salvo Jesucristo. Hace un montón de milagros, mata al mundo antiguo, mata un diluvio, destruye la humanidad. Todo, crea un arca, todo para hablarnos del Evangelio. Todo nos habla del Evangelio. Todo desde el inicio al final. Crea un templo, elige un pueblo terrenal, que sea una figura de la iglesia, el pueblo de Israel. Los hace vivir en el desierto, les da de comer pan del cielo, les da agua de la roca. Es glorioso, es maravilloso. El Señor es un artista increíble. Él ha diseñado algo maravilloso para los que aman el arte. En la Biblia el arte es maravilloso. Usa todos cuadros, retóricas, figuras. Aquí también nos está hablando de Jesucristo. Jesucristo toma esta profecía y dice, a los de Filadelfia les dice, yo soy el que tiene la llave de David. Y en el capítulo 1, versículo 18, vamos a comprender mejor esto. Apocalipsis 1, 18. Dice así, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya lo había dicho en su ministerio terrenal. No tengan miedo de los que les pueden matar el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este? Dios. Dios puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. No teman a los hombres, teman a Dios. Eso está, si quieren apuntarlo, en Mateo capítulo 10, versículo 28. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él dijo, el Hades jamás prevalecerá sobre la iglesia. Él está ahí. Él abre y cierra. Cierra y abre. Solo cuando Él quiere. Solo como Él quiere. Solo con quien quiere. Cuarto, santo, verdadero, que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Apocalipsis capítulo 5, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 5, versículos 4 y 5. Y Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No vamos a entrar en la explicación de esto, ya llegaremos. En un par de años llegaremos a este capítulo y lo podremos explicar. Dice, y uno de los ancianos me dijo, hey, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Hermanos, este es Jesucristo, ya lo sabemos. Juan el Bautista lo vio y dijo, es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 22, último capítulo de la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16. En la conclusión de Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. El linaje de David, el que tiene la llave de David. En realidad David era una figura de él, no es lo contrario, no se equivoquen. La estrella resplandeciente de la mañana. Él abre el libro y los sellos. Él abrió
la historia de la creación. Jesucristo creó. Dios el Padre a través del Hijo. Él se llama a sí mismo el Alfa y el Omega. El Alfa, la A griega, el principio. Te pregunto, ¿existe alguna puerta que Él no pueda abrir? Te lo pregunto para tu vida. ¿Existe de verdad alguna puerta que Él no pueda abrir? Te recuerdo algunos eventos de la historia. Él abrió el arca para quienes creyeran. Abrió el cielo para que diera el pan del cielo, el maná, a Israel. Abrió la roca. Sí, tú me puedes decir, Moisés le tocó, pero la roca es Cristo, ¿no? Abrió la roca para que diera aguas. Abrió las fuentes de las aguas para destruir el mundo antiguo bajo el diluvio. Abrió el mar rojo cuando Faraón y Egipto venían para matar a su pueblo, para salvar a Israel. Abrió su cuerpo en la cruz para que su sangre pudiera perdonarnos de nuestros pecados. Hermanos, Él abrió el velo. Abrió el velo que separaba a los hombres de Dios. Cuando Él murió, cuando dijo consumado es, ¿qué pasó? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió. De arriba abajo, no de abajo a arriba. De arriba abajo, milagrosamente, abrió el velo. Hebreos capítulo 10, no tienen que buscarlo, si no quieren. Hebreos capítulo 10 habla de esta verdad. 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno jamás podrá abrir. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Te pregunto, ¿puede alguien cerrar lo que Él abre? Miqueas capítulo 2, versículo 13. Aquí te acuerdas que tienes que estudiar los libros de la Biblia. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Miqueas capítulo 2, versículo 13. Pero quien tiene la textual, que se lo sueñe, que lo encuentra. Cuando termine de predicar lo encuentra. Ahora no lo encuentra. Le damos un premio si lo encuentra. Miqueas capítulo 2, versículo 13. Dice así: subirá el que abre caminos. Tenemos muchas canciones, ¿no? Muy conocidas. Sendas de osará, donde piensas que no hay, ¿no? Hay de otros versículos también, ¿no? Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. ¿Quién creen que es este? Jesucristo. Él es el Rey de la Gloria, dice el Salmo 24. Eso estaba en Miqueas capítulo 2, versículo 13. El que cierra y ninguno abre, la quinta característica con la cual se presenta Filadelfia. ¿Se cerró jamás algo que Él no cerró? Piensas que algo se le escapa. Claro, tú eres responsable por tus acciones, pero piensa que no está en control de la mínima partícula o de la más grande nova que exista en el universo. Está en control de todo. Jesucristo dijo así, hablando de Dios, de Él mismo: no cae un pajarillo en la tierra que no lo sepa. Y mira que pájaros hay más que hombres en la tierra, ¿eh? Millones de millones. Él conoce hasta el mínimo detalle, y cuando quiere cerrar, cierra. No deja un poquito abierto. Cierra. Él cerró el huerto para Adán y Eva. Ustedes no pisan más aquí. Afuera por el pecado. Puso un ángel, una espada que se revoleaba. Él cerró el arca. Cuando la gente después de 120 años no le creyó a Noé, predicándoles pregonero de justicia. Dice que Noé no cerró el arca. La puerta se cerró. ¿Quién la cerró? Jesucristo. Cerró la producción de la Torre de Babel.
muchacho, no hay más trabajo con la Desco. Se terminó. No pueden construir más esta torre. Chao, a casita. Se le cerró. ¿Cómo? Les confundió las lenguas. Entiéndanse ahora. No se entendía. Cerró el cielo varias veces. Muchas veces cerró el cielo para que no lloviera. Cerró las puertas del templo para que fuera destruido. Cerró la boca de los leones que estaban con los amigos de Daniel. Tenían un hambre esos leones. Le cerró la boca. Es más, danzaban en medio del fuego. Ni olor a humo tenían cuando salieron. Cerró las puertas del Hades para que jamás prevalezca sobre la iglesia. Y lo dice así Pablo poéticamente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fue derrotada y será derrotada la muerte. Cerró el plan de redención. Cerró el ciclo de la perfección en la cruz cuando gritó: consumado es. Abrió el ciclo del gozo para siempre para los redimidos. Podemos decir: gloria a Dios y gracias, Jesús, por tus aperturas y tus clausuras, tus cerraduras. Él es el que abre y que cierra. Si se te presenta a ti Jesús así, como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, bueno, yo lo escucharía, ¿no? Y diría: esto hace una diferencia para mi vida, indudablemente. Y después de que Jesús, volvemos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, después de que Él habla a quien va a escribir, se presenta, la tercera cosa que hace en cada carta es un examen de la iglesia. Y van a notar, los que conocen la Escritura y los que no después puedan verlo, que a cada una de las iglesias le dice: yo conozco tus obras. Toditas. No las que haces los domingos, no las que haces afuera de tu cámara, no las que haces afuera de tu casa. No. Salmo 139 dice que conoce nuestros pensamientos antes que vengan. Todo. Terrible. La radiografía que Jesús puede hacer de nosotros es la peor que jamás nos hayan hecho. No importa si tiene un cáncer terminal. Es hermosa en comparación a la radiografía que Jesús puede hacer de tu mente y tu corazón. Si te crees justo, si te quiere autojustificar, sabe que cualquier intención mala es pecado que conduce al infierno. Es más, cualquier buena acción que hiciste con una motivación equivocada es pecado que te conduce al infierno. Tan santo es Dios. La radiografía es terrible. Por eso necesitamos a Jesucristo. Pero esta radiografía también la hace del conjunto de los santos en las iglesias locales. Qué bueno que me pusieron relojes. No lo había visto. El conjunto de la iglesia. Yo conozco tus obras. Y a cada una de las iglesias le dice lo mismo. Y vemos que a muchas de las iglesias las reprende severamente. A algunas le dice: ya está, ya fue, muchacho. La voy a cerrar. Algunas de estas iglesias le digo así: yo cierro, no la van a abrir nunca más. Pero a esta iglesia les da fuerzas. Retiene que lo que están haciendo es más que suficiente. Retiene que están haciendo un testimonio en la ciudad de Filadelfia. Aunque tienen, algunas traducciones dicen que eres débil, ya lo vamos a leer. Vamos a leer el examen que hace Jesús de la iglesia, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, luego hablaremos de eso, la cual nadie puede cerrar, porque Él es el que abre y Él es el que cierra. Y Él ha puesto una puerta abierta, pero después vamos a hablar de eso. Porque aunque tienes poca fuerza, en algunos lados dice débil, o poco poder, ¿no? Has guardado mi nombre y no has negado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el versículo 10,
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El examen, la radiografía que Jesús hace de esta iglesia es que tienen pocas fuerzas, pero escúchenme bien, el cristiano que quiere vivir agradando a Dios tiene que hacernos debilidad. Cuando nosotros nos sentimos fuertes, estamos así de caernos. El que piensa estar firme, quiere que no caiga. En cambio, mi poder se perfecciona. Bien, está bien. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la fuerza ¿de quién viene? De Dios. Esta iglesia ¿saben qué es la fuerza de Dios? Lo contrario a la independencia. El ser humano y los cristianos, amén, queremos ser independientes. Sí, jóvenes, ustedes que insultan a sus padres, le gritan, que quieren ser independientes. Nos pasó a todos. Aún luchamos con eso. La fuerza que viene de Dios es dependencia. Que Dios nos ayude a depender de Él. Es que, ¿qué es mejor? Que tú vayas al cerrajero y le digas que te haga un par de llaves para abrir las puertas de tu vida y cerrarlas y no la vas a poder ni abrir ni cerrar. ¿O es mejor que vaya al que tiene las llaves del Hades y de la muerte? El que abre, ninguno cierra, el cierra, ninguno abre, el único auténtico, el que no es un fake, el que te canta la pura, el que te dice la verdad, te lo canta con un rap si quieres. Ahí tienes que ir, a Jesucristo. Ellos tienen pocas fuerzas, aparentemente. Así es la iglesia de Jesucristo, ¿o no? La verdadera iglesia de Jesucristo parece que tiene poca fuerza, pero esa es la única nación que cuando todo el mundo se ha destruido, Estados Unidos, China y Rusia comprendidos, las grandes potencias, prevalecerá. Todas las naciones pasarán, solo la iglesia prevalecerá. ¿Cómo está tu fuerza? ¿Estás desanimado, desesperado, frustrado, estresado, debilitado? Nuestra fuerza tiene que venir del Señor, de dependencia de Él. Pero han guardado su palabra. Este fue uno de los mandamientos más importantes que Jesús dio a sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Decía Juan, que está escribiendo Apocalipsis, ¿se acuerdan de eso? Estaba ahí, el discípulo amado. Juan también lo remarcaba. Él dijo en sus epístolas: nada más hermoso que ver que mis hijos caminan en la verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu palabra, orando al Padre, Dios el Hijo, Dios el Padre, tu palabra es verdad. Y ellos guardaban su palabra. Que Dios nos ayude a guardar la palabra, la sana palabra. Y no han negado su nombre. El fruto del Espíritu Santo es fruto de labios que confiesan su nombre. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 15. Entonces no se trata de fuerzas o habilidades nuestras, se trata de dependencia de quien realmente tiene las verdaderas fuerzas. El que tiene las llaves de David. El que abre ninguno y cierra ninguno. Así los tengo entretenidos a los jóvenes, si no se preocupen. Ahora, lo que hace Jesús por la iglesia, ya hizo el examen. Y ahora dice: muchachos, no solo les estoy diciendo esto, les digo algo que ustedes no saben. O quizás algunos lo sabían. Yo digo que no lo sabían mucho. Dice así, versículo 9. He aquí, bueno, vamos al versículo 8. Conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Si vamos a ver, y ahora no voy a ir porque no tengo tiempo, cuando habla de puerta abierta en el Nuevo Testamento se refiere a una buena oportunidad para el Evangelio, para que el Evangelio avance.
Eso es la puerta abierta en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios, si quieren anotarlo, capítulo 16, versículo 9 nos habla de eso. En Colosenses, capítulo 4, versículo 3. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Siempre vemos que Pablo habló de puertas abiertas como una buena oportunidad para avanzar en la edificación del reino de Dios, de la iglesia, del Evangelio. Recordemos también que la ciudad de Filadelfia, donde estaban estos creyentes, era una ciudad misionera de su cultura, de sus glorias, de sus tradiciones. A ellos, a los cristianos que están ahí, les dice que Dios ha puesto una puerta abierta, indudablemente para el Evangelio. Una ciudad tan importante desde el punto de vista estratégico, geográfico, tenía una puerta abierta y Jesús le estaba abriendo una puerta para el avanzamiento de su reino. Y Dios, cuando quiere abrir puertas, las abre. Escúchame, el Evangelio no es el show que las iglesias montan alrededor. Eso no convierte a nadie. Y si convierte a algunos, son falsos convertidos. El único que convierte es Dios. La iglesia se edifica en debilidad. Esto no quiere decir que vamos a hacerlo peor. Vamos a intentar hacerlo mejor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero no es nuestras habilidades, no son nuestros shows, no son nuestras puestas en escena. Eso no convierte a nadie. El que convierte es Dios cuando Él quiere, el Espíritu Santo, que abre el corazón. Como a Lidia, le abrió el corazón para que creyera. Entonces no depende del que corre, no dice así la Escritura, sino de Dios quien tiene misericordia. Dios es el que abre puertas. Y a ellos les abrió una puerta, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién podría? Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces Dios les abrió una puerta. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Les dice, he abierto una puerta y voy a hacer, probablemente esta iglesia estaba siendo perseguida por judíos. Ustedes saben que en la iglesia primitiva había cristianos raros, como hoy en día hay muchos cristianos raritos, muy raritos. ¿Saben por qué? Porque tienen un evangelio fake. Y yo sé que estoy siendo irónico, perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero es un evangelismo mezclado con obras y con judaísmo. Lo pueden ver, están de moda en todos los Facebook y las apps modernas que usan los chicos, los Instagram, ¿no? Un judaísmo mezclado con un cristianismo muy raro. Pero la iglesia luchaba con eso, porque los primeros cristianos, claro, eran de Israel, nación que respetamos y amamos. Entonces, ¿qué pasaba? Se mezclaban, y Pablo en muchos de los libros del Nuevo Testamento trabaja sobre estos temas, que es la gracia, que es la salvación, qué objetivo tenía la ley y las tradiciones judías, etc. Ahora, evidentemente era un obstáculo para esta iglesia. Probablemente los perseguían, como en muchas ciudades. Judíos raritos, porque decía ser cristiano, pero querían judaizar, que perseguían a los verdaderos cristianos. Ahora, te digo esto muy rápido. Judío, cuando nosotros hablamos, puede tener al menos tres acepciones. La acepción pura y verdadera sería uno que nació en la provincia de Judea. O sea, inicialmente, no todos los israelitas eran judíos. Esa es una acepción correcta. Nacieron en la provincia o la región de Judea. ¿Está bien? Después nosotros también lo decimos en un modo normal. A mí me pasa, ves a uno que va con el gorrito acá y decir es judío. En realidad, creo que es falso, no debería llamarse así. Depende, no lo sé, porque también tiene que ver con la religión de hoy en día, ¿no? Se llamamos judíos. Ahora bien, cuando la Biblia habla de judíos, hay un tercer concepto muy interesante. Y esto está en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, y me interesa que lo miremos, porque habla de la identidad de la iglesia. Romanos 2, 28 y 29, no puedo entrar en este tema, pero es un tema que si como cristiano
empiezas a profundizar las Escrituras, un día te va a llegar. Te va a llegar la identidad de la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Es Israel la iglesia? ¿Parte de la iglesia? ¿Fue la iglesia? ¿Era el pueblo de Dios? ¿O no era el pueblo de Dios? ¿Era una figura de la iglesia? Hay muchas posturas, pero hay algo que está claro. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En algún modo, y la Biblia lo avala, y tengo certeza de ello, la iglesia de Jesucristo es el verdadero Israel. Y los verdaderos judíos somos todos los renacidos. Este es un tercer concepto, el más glorioso en la Escritura. Y en esta iglesia, ¿qué pasaba? Decían ser judíos y no lo eran. Pretendían haber renacido, circuncidado el corazón, es eso, es la salvación, y no habían renacido. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Atención, no está hablando de en contra de todo Israel, está hablando de la identidad del verdadero pueblo de Dios, los renacidos, los circuncidados de corazón, el Israel espiritual, que es la iglesia. Esto también lo dice Pablo varias veces más en el Nuevo Testamento. No habla contra la nación de Israel, sino contra los hipócritas que afirman ser lo que no son. Y dice, yo haré que vengan, esto es muy interesante, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí podría haber una aparente contradicción, porque al único a quien nos podemos postrar a los pies es a Jesús. Sí, tú me podrías decir como artilugio, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se postra ante Cristo, se postra ante la iglesia. No creo que sea así. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25 nos puede dar más luz sobre esto. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan, profetizar hoy en día es hablar las palabras de Dios, es decir, usar la Biblia, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará ¿a quién? A Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En este contexto de la lengua, había iglesias que tenían serios problemas porque no conocían lo que era realmente el don de lengua, lo practicaban mal, desorganizado, y le dice, si entra un incrédulo, escuchan todos ustedes la payasada que hacen, se va a escapar, va a decir que están locos. En cambio, si ustedes entran y le hablan la Biblia, profetizan, hablan las palabras de Dios, profetizar, él se va a arrepentir, se va a arrodillar, ¿no? Y va a alabar a Dios, adorará a Dios. Adoración de Dios, no de la iglesia. Y reconozcan que yo te he amado. Volvemos al capítulo 3. Haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En algún modo, este es el modo en que nosotros podemos combatir los enemigos de la iglesia. Orando por ellos. Que vengan junto con nosotros a arrodillarse delante del Rey de Reyes, de Jesucristo, ¿no? Y eso pasa. ¿Se acuerdan, Pablo? Enemigo de la iglesia, con cartas, los mato a todos estos cristianos, los odio. Se les aparece Jesús. Ha tenido que reconocer que el amado a su iglesia. Yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre, dijo el Señor, ¿no? Hasta el final. Te guardaré. Vamos adelante. Tercer cosa que hace Jesús. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Muchas veces estos pasajes pueden ser entendidos por una calamidad, algo que pasó en particular en esa tierra, pero indudablemente acá también está hablando de una promesa a la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos, de cómo Él la va a guardar de la hora de la prueba. ¿Está bien? ¿Qué es la hora de la prueba? Normalmente los teólogos piensan que es la tribulación. Según una postura
escatológica. La dispensacional son los 7 años de la tribulación. Según otras posturas amilenialistas que creen que ya estamos en la tribulación, pero sabemos que al último tiempo habrá una intensidad terrible, y antes de que Dios descargue su juicio sobre la tierra, de todas maneras, las dos posturas, y hay otras posturas, la iglesia será arrebatada. No solo los que estén vivos, toda la iglesia, de todos los tiempos, será arrebatada, glorificada, puesta con Cristo, y después, en cualquier postura que esté, Dios descargará su ira final. Yo, personalmente, y es mi opinión, tengo como defenderla, y antes tenía otra postura, creo que la iglesia sí pasará la tribulación. Y Dios nos preservará en el medio de la prueba. Y antes de la gran, tremenda ira que Él descargará sobre el mundo hasta destruirlo totalmente, quitará su iglesia. Entonces hay una promesa general. Había una promesa seguramente particular para la iglesia de Filadelfia, pero hay una promesa de todas maneras que nos guardará de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y la prueba no es para su iglesia, la prueba es para el mundo. La prueba no de probar, sino de juzgar. Podría decir más, pero no tengo el tiempo. Quizás otra vez lo hacemos. Ahora, lo que Jesús quiere que haga la iglesia. Él dice, versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. ¿Qué les dice? Retén lo que tienes. Como dice Franco por ahí. Retén firme lo que tienes. Retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es un llamado a despertar por si alguno estaba dormido en la indiferencia. Muchas veces de la venida de Cristo te dice que no durmamos, que velemos. Cristo mismo lo dijo en sus parábolas. Pablo lo dice. Y yo creo que la iglesia está durmiendo. La iglesia nominal, en la cual hay no cristianos y cristianos. Los no cristianos no son realmente de la iglesia, pero aún los cristianos están durmiendo un sueño profundo. Es un llamado a despertar. Y es cómico, o es tragicómico, que siempre Jesús iba a venir y nunca estaban preparados. Cuando vino la primera vez, lo esperaban y no estaban preparados. ¿O sí? A lo suyo vino, a lo suyo no lo conocieron. Algunos sí, Simeón, Ana, por ahí, algún loco, alguno que sí estudiaba la Escritura, ¿no? Llenos del Espíritu. Que podamos ser nosotros esos locos que estemos preparados cuando Él venga, ¿no? Es un llamado general a la iglesia de todos los tiempos. Y dicen, retén lo que tienes. No se deben apartar, los hermanos de Filadelfia no se debían de apartar del fundamento sólido, como estaba en el versículo 8. Que aunque tenían poca fuerza, guardaban su palabra y no habían negado su nombre. Tenían una puerta abierta, una oportunidad para la evangelización y el discipulado. Tenían una dependencia en Dios y eran fieles a Jesús. Guardaban su palabra y no habían negado su nombre. No le pide grandes cosas, No le pide show, ni milagros, ni eventos. No le pide cruzadas. No. Muchachos, prediquen la palabra. Vivan como cristianos. No nieguen mi nombre en medio de la sociedad en la que estamos. Reconózcame por quién soy, el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Sexto punto, una promesa de recompensa. Son promesas a las iglesias que lo reciben y a nosotros que creemos en Él. Son promesas para toda la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que es el séptimo punto, ¿no? El sexto dice, versículo 12, el que venciere. Ya sabemos quién es el que vence. ¿Quién es el que vence? Jesús venció. ¿Y quién vence con Jesús? La iglesia, los cristianos, los renacidos. Si tú has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados, has nacido de nuevo, por su gracia, tú has vencido. Dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, etcétera, etcétera, ¿no? Nada nos podrá apartar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. En la ciudad de Filadelfia, no les dije, había muchos terremotos. Muchos. Y muchas veces edificios muy bonitos se caían. ¿Y saben qué quedaba? La columna. Ellos sabían muy bien de lo que estaba hablando. Columna. Es más, muchas veces había moviditas, por miedo al terremoto se iban a los campos. Y después volvían. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. No tienen que irse por los terremotos que tenían los de Filadelfia. En Jesucristo hay estabilidad. Hay seguridad. Hay certeza. Cuando hablamos de esperanza, no es la palabra esperanza con la acepción que la usamos nosotros. Quizás me va bien. Quizás sale. La esperanza en Jesús es certeza pura. Es esperar lo que no se ve, pero ya está. Es una realidad inconmovible. Lo que Dios ha decretado no puede cambiar, no cambiará jamás. Esa es la esperanza que tenemos los que creemos en Él. Dice, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios. ¡Qué hermoso tatuaje! Este no es acá físico, es mucho más glorioso. Es espiritual, es la identidad. ¿Quién eres en verdad? Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Una vez más les está recordando a los filadelfos, si así se dicen, a los filadelfos les está recordando que ellos no son ciudadanos de Filadelfia, son ciudadanos del cielo. Y esto es un buen recordatorio para nosotros que estamos en Cristo, que somos ciudadanos del cielo. Y termina, versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y esto qué quiere decir? Que te está hablando a ti y a mí. Si tienes oídos. ¿Tienes oídos? No son estos, ¿eh? No son estos. Se confunden si piensan que son estos. Dios espiritual. Amén. Haber renacido te da la capacidad, por gracia de Dios, no tuya, de escuchar lo que Dios quiere decir. ¿Qué quiere decir escuchar lo que Dios quiere decir? Porque tú podés no haber nacido y escuchaste todo. Y yo hablé, al menos cuando leí la Biblia, y espero también cuando hablé, lo que Dios quiere que escuchen, ¿no? Purificándolo, si dije algo equivocado puede ser, pero la palabra de Dios no, perfecta. Quiere que escuches eso. Ahora, solo el oído espiritual es el que modifica tu vida conforme a la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo está en ti. Y te aplica esto. Esto no era solo para los filadelfos. Era sobre todo para nosotros. Como así Pablo en 1 Corintios dice, muchachos, todo lo que está en el Nuevo Testamento era para ustedes, no se confundan. Todo lo que escribió, todo lo que pasó, todo lo que le pasó a Israel, todo era para nosotros, los quienes han alcanzado los fines de los siglos, para que no cometamos impurezas como ellos, para que no sirvamos. No, acá lo mismo. Esto es para nosotros. ¿Te sientes débil? ¿Te encuentras en un mundo moral, impuro, con idolatría? Por supuesto que sí. ¿Amas al Señor? ¿Amas su palabra? ¿Estás sufriendo por Él? Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, el que ha puesto puertas delante de ti, las pondrá cuando quiera para la evangelización, el que hará que muchos reconozcan algún día que tú lo has amado, a pesar de que te han despreciado, el que nos guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo, es el que viene pronto, es el que recibirá las coronas que le tiraremos a sus pies, porque para eso son las coronas, para tirarlas a sus pies. Es el que nos hará columna del templo de Dios, el que nunca más nos dejará salir, porque tiene la llave. Pero ¿sabes cómo? Porque lo amaremos con un amor
tan enamorados de Él que jamás querremos irnos de allí. Amén. Estar con Él. El que nos escribirá su nombre, ya lo escribió en nuestros corazones. Él es el que puede hacerlo todo en nuestras vidas. Amén. De Él debemos depender. Él hace conforme a su propósito. Debemos buscar su propósito, su voluntad. Que el Señor nos ayude, que todo esto sea para nosotros. Que lo veamos así, que lo vivamos así. Oramos, Señor.